Buenos días, estudiantes de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. Esta sesión está dirigida para los estudiantes de segundo grado de la área de educación para el trabajo con la competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico social. El tema: definimos el problema y generamos ideas creativas aplicando la metodología Design Thinking, con tu profesora Hilda Portocarrero Acosta y Aprendo en Casa. La capacidad crea propuesta de valor. El propósito: elaborar medios de comunicación creativos para informar recomendaciones sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones, a partir de analizar y establecer un desafío con características definidas, obtener información de los ciudadanos. La evidencia que ustedes van a enviar hoy día es saturar y agrupar información sobre los medios de comunicación. Formulamos la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros? Y seleccionamos la idea solución. De eso me envían la foto de su trabajo o el audio. Bien, en la clase anterior nosotros hablamos de la primera fase del Design Thinking, que es pensamiento del diseño, y para ello hemos realizado dos técnicas: la observación, que hemos mirado a las personas cómo se están preparando para las elecciones o qué problemas, necesidades tienen de ir a las elecciones en estos momentos de pandemia. Luego hemos entrevistado a un familiar, ¿no es cierto? Entonces, y hemos recogido información del usuario o las personas. Luego, identificamos nuestras emociones para este nuevo año escolar. Como vimos, algunas de ellas nos causan algún temor inicialmente, pero luego aprendimos a reconocer y saber manejarlas. Estar en familia es agradable y en este contexto es posible que conocemos a sentir agobio y estrés, y más que iniciamos el año escolar. Sin embargo, debemos seguir ayudándonos unos a otros para mantener el control y el bienestar en el hogar, fortalecer nuestros vínculos en la familia, compartir nuestras emociones y estableciendo acuerdos de convivencia nos ayudará a que cada integrante de la familia se sienta bien. Bien, entonces la clase pasada también hemos visto sobre las fases de la metodología Design Thinking, que tiene 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. Hoy trabajaremos la fase definir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sintetizar la información. ¿Para qué hacer esto? Para sacar conclusiones sobre las necesidades o nuevas ideas del usuario y encontrar la revelación del insight. Entonces, para ello vamos a desarrollar primero esta fase y vamos a procesar la información y definir el problema. Entonces, durante la fase empatizar, luego identificamos el problema, definir. Para eso vamos a utilizar la técnica saturar y agrupar. Esta técnica consiste en recoger, tener hojas de colores, cortarles en cuadritos y pegarles de acuerdo a la ubicación. En usuario necesita insight. Van a hacer así su cuadro y ahí lo van a pegar, y en cada cuadro ustedes van a poner qué necesita el usuario. Van a pasar la información de la entrevista que ustedes han realizado para ir buscando conexión, qué necesita y cuál es su deseo, ¿cierto? Bien, por ejemplo, miren, acá tenemos las frutas en el mercado, ¿no? Ya, ¿cómo haríamos una alternativa de solución que vamos a utilizar en este cuadro? El siguiente cuadro es: le separamos frutas maduras, frutas semimaduras y frutas verdes, y vamos a ir separando. Así es lo que vamos a hacer con la información. Luego, siguiendo el ejemplo de la entrevista, vamos a organizar. Nos toca acá encontrar el problema que tienen los miembros de nuestra familia o comunidad para informarse de manera oportuna y confiable sobre el proceso electoral. Eso es lo que hemos preguntado. Acá lo vamos a escribir. Siguiendo con el ejemplo, vamos a organizar la información y vamos a ver cuál es el principal problema que tienen acá. Vamos a sacar de esa entrevista los problemas que hemos encontrado.
Y para eso vamos a utilizar este cuadro que dice, aplicando la técnica de la pregunta, ¿cómo podríamos? Existen una serie de técnicas que nosotros podríamos solucionar y aplicar para desarrollar la creatividad y solucionar el problema de las necesidades. En este caso vamos a utilizar el POV y la técnica cómo podríamos. Vamos a preguntar una pregunta inicial, lo vamos a poner acá, cómo podríamos hacer que la deportista Milagro sienta comunidad al hacer ejercicios. 2. Cómo podríamos nosotros hacer usuario que los jubilados salgan a caminar sin temor de contagiarse. Entonces así ustedes van a colocar acá su pregunta inicial de acuerdo a su entrevista que han realizado. Y acá es lo que van a completar este cuadro ustedes. ¿Cómo podríamos nosotros hacer y qué problema tienen de su entrevista? Luego, acá en la fase definir, tiene por objetivo generar muchas ideas. No debemos quedarnos con la primera que nos ocurra, sino generar varias ideas. Mientras más ideas lograremos generar, tendremos mayores posibilidades de solución frente al problema o necesidad de nuestro proyecto. Tienen en cuenta que tenemos 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. Y hoy estamos en la fase de definir, idear. Definir. Para eso vamos a la fase de idear, la metodología de pensamiento del diseño Design Thinking, en la que desarrollemos la técnica que nos ayude a generar muchas ideas para resolver el problema planteado. En este caso vamos a utilizar la lluvia de ideas, que es una técnica que consiste en reunir a un grupo de personas con el fin de que generar una manera espontánea la gran cantidad de ideas posibles y así poder entre todas estar y elegir una o varias que permitan tomar la decisión o resolver un problema. En esta actividad es la clave para generar cantidad de ideas sobre la que se trabajará. Para esto vamos a utilizar la pregunta ¿cómo podríamos?, donde se busca la mayor cantidad de respuestas de los usuarios y las usuarias como alternativas de solución. Para ello debemos seguir los pasos: promover la generación de la mayor cantidad de ideas, construir sobre la idea de los demás, buscar ideas locas, extravagantes, evitar desviarse del tema, dibujar tus ideas, no juzgar negativamente. Bien, y luego en el momento de las lluvias de ideas en esta actividad podemos participar con toda la familia, repartirse tarjetas entre los participantes y responder la pregunta ¿cómo podríamos hacer? Y esa lo copiamos y después eso lo podemos dibujar, pero antes de eso debemos tener en cuenta de que esas alternativas, esas respuestas me van a dar la solución de un problema que yo encontré. También podemos utilizar la siguiente tabla, ponerles una valoración a cada idea y la idea que tiene mayor votos se lo plasmará en un producto. Acá ponemos de 0 a 5 a qué puntaje se le adhiere a cada pregunta. ¿Es original? De repente 4, 5, 3, de acuerdo a lo que me contestan mis familiares. Luego acá voy a anotar, como ya tengo yo el puntaje mayor, de eso voy a colocar acá cuál es mi idea ganadora. Nuestras ideas deben estar centradas en la necesidad de las personas de informarse oportunamente para participar en las elecciones. Considera ordenarlas en un pizarrón o pared de tu casa. Bien, acá llegó el momento de evaluarnos. Aquí van a marcar con una X según usted corresponda y acá van a escribir qué aspectos pueden mejorar en el aprendizaje. Bien, estimados estudiantes, hemos terminado. Vamos a continuar. Hemos terminado escuchando el video. Ahora vamos a continuar en la interacción y resolviendo las dudas que se presenten.